La verdad nos hace libres. Gracias por permitirnos ser parte de su vida. Esta es La verdad nos hace libres desde el corazón de Sudamérica para Latinoamérica y el mundo. Y en esta secuencia de entrevistas, el día de hoy vamos a continuar con el tema de la lectura política, la lectura de Venezuela, luego de las elecciones regionales, y tenemos un invitado muy especial desde aquel país bolivariano junto a nuestro corresponsal Juan Carlos Salcedo. Veamos esta introducción. Antonio Sánchez García estudió Historia y Filosofía en la Universidad de Chile y en la Universidad Libre de Berlín Occidental. Ha sido profesor de Historia Medieval y Moderna en la Universidad de Chile, investigador del Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile, investigador de Max Planck Institute en Starnberg, Alemania. Profesor de Filosofía Contemporánea en la Maestría de Filosofía de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido columnista de El Mundo, Tal Cual, El Nuevo País, Notitarde, Valencia, y actualmente es colaborador de la revista Z y El Nacional. Pero posiblemente más importante que todo esto es el hecho de que Antonio Sánchez García, quien llama a Venezuela su hogar, vivió en carne propia las persecuciones del régimen de Pinochet. Sí, el día de hoy estaremos dialogando con Antonio Sánchez García desde Venezuela y estaremos tocando estos temas tan importantes junto a nuestro corresponsal allá en Cold Spring, área metropolitana de Nueva York, Juan Carlos Pocho Salcedo, a quien le damos la bienvenida y a través de él enviamos un saludo muy especial a toda la gente en los Estados Unidos que nos sigue a través de Optimum. Juan Carlos, bienvenido. Bueno, un gusto estar nuevamente con La verdad nos hace libres. Gracias, Roberto. Y nuevamente tocamos un tema de interés regional, internacional, como es habitual cada semana. Venezuela ha ocupado el interés internacional por casi 20 años. Por lo menos la atención ha sido permanente desde la elección a la presidencia del fallecido mandatario Hugo Rafael Chávez Frías en 1999. Venezuela durante un buen periodo no solamente ha jugado un papel como proveedor notable de petróleo, pero también como el propulsor de cambios estructurales, políticos y sociales en el propio país y en la región. Naturalmente, cambios sísmicos de la envergadura de los generados en la República Bolivariana de Venezuela, cambió incluso el nombre oficial del país, provocaron reacciones intensas y de toda índole. La mayor parte han sido posiciones binarias, ya sea de apoyo decidido o de áspera condena. Hay muy poco en el término medio. La esencia de nuestro segmento semanal es el de ir más allá de los titulares y la referencia rápida a un acontecimiento, y evitamos las situaciones meramente coyunturales. Por esta razón, hemos pedido a reconocidos expertos en el tema venezolano que aporten el tópico con nosotros, y de la mano de ellos exploraremos cómo este país llegó al periodo presente de crisis y cuáles son las posibles avenidas de solución viables para salir de la encrucijada. Una solución positiva a esta situación no es solamente de interés de los venezolanos, pero también de la región y más allá del continente. Damos la bienvenida a nuestro invitado, Antonio Sánchez García. Encantado de estar con ustedes, además para tocar un tema que a nosotros nos afecta existencial, profundamente, porque en Venezuela no están enfrentados dos tipos de vida política, de gobiernos, dos posiciones ideológicas, están enfrentados dos modos de vida, dos posiciones completamente contrapuestas de existencia, la dictadura o la democracia. No se trata de un gobierno social democrático o de un gobierno social cristiano, republicano o demócrata. Se trata de un gobierno que ya se ha constituido en un régimen además con pretensiones totalitarias, y una oposición que se ve acorralada, perseguida, acuciada, en el fondo inclusive ajusticiada en las calles de Venezuela. Antonio, le agradezco esa introducción y vamos a ir desarrollando el tema, que obviamente es muy complejo
Y nosotros, para nuestra audiencia internacional, ¿cuál sería el elemento clave para entender lo que está y ha estado sucediendo en Venezuela? Digamos, ¿cuáles son los elementos, el elemento esencial para entender la dinámica que observamos en Venezuela? Bueno, en primer lugar, el hecho determinante es que Venezuela dejó de ser una democracia, un sistema de Estado de Derecho, para convertirse de facto en una satrapía. Como ustedes saben, satrapía era el nombre que le daban los poderosos en la India a aquellos lugares donde mantenían gobernaciones. Venezuela es una gobernación de Cuba. Venezuela está, el gobierno venezolano, en manos de Cuba, asiste a Cuba con 100.000 barriles de petróleo diario gratuitos y 5.000 millones de dólares anuales, sin ninguna otra contraprestación que la existencia en Venezuela de entre 80 y 100.000 soldados cubanos, que obviamente no se manifiestan, llevan una vida absolutamente discreta, sea en los cuarteles, sea en los cargos que ocupan. Debo decirle que las notarías, los registros e inclusive la identidad de los venezolanos están en manos de empresas militares cubanas. Para yo poder obtener un pasaporte o una cédula de identidad, no es un venezolano quien me la concede, es un cubano. Bueno, gracias, Antonio. Adelante, Roberto. Bueno, lo estamos siguiendo atentamente en esta alocución que tiene usted, Antonio Sánchez. Antes de retomar este punto en el cual usted identifica a el gobierno de Maduro, que se ha convertido en un régimen, como también que Venezuela es una gobernación de Cuba. Por el otro lado, cientos de miles de personas han salido a las calles, principalmente en los últimos meses. En abril se han registrado más de 100 muertes, lamentablemente. Muchas lecturas dicen injustificadas, otras señalan lo contrario. ¿Cuál es la opinión que tiene acerca de este episodio doloroso y si definitivamente justifica ese enfrentamiento que se ha producido entre venezolanos en estos últimos meses? Bueno, es la desesperación por el hambre. La inflación es algo absolutamente inimaginable. Yo quiero decirle que viví en carne propia el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, donde efectivamente también la inflación fue devoradora, pero es que aquí avanza a pasos agigantados. Hace una semana el dólar costaba 30.000 bolívares, hoy cuesta 44.000 bolívares. Son cifras tan espeluznantes como las que conocí en mi época de estudiante en la Universidad Libre de Berlín Occidental en Alemania, cuando supe que en los momentos de más álgida crisis económica en Alemania, antes del ascenso del nazismo, la gente iba a comprar el pan con carretillas de dinero, porque el pan costaba millones de marcos. Estamos al borde de esa situación, pero además no hay alimentos, no hay medicinas, medicamentos, lo que hace muy dolorosa la vida. Han muerto en estos días recientes 3 importantísimas figuras, jóvenes figuras de la cultura venezolana, un poeta, un actor y un gran intelectual, porque no encontraron las medicinas con las que tratarse. Entonces, la situación para el pueblo venezolano es muy trágica, es muy desesperada y sobre todo incierta, no ve futuro. Eso es lo que está detrás de los jóvenes que salen a la calle a luchar por su futuro, que no lo ven en el mediano ni en el largo plazo. Una pregunta básica, viendo a Venezuela desde afuera: ¿cómo puede ser un país tan rico y privilegiado con petróleo y recursos naturales, por lo menos, estar al mismo tiempo en una situación tan dificultosa de un flujo
de divisas o una inflación galopante. Sé que no es simple esa pregunta, pero tal vez sí pueda darnos algunas luces. Bueno, no es simple, es una pregunta compleja que se la puede aplicar de hecho a toda la región, a todo el continente. ¿Cómo un continente tan rico, tan joven, esa raza cósmica de la que hablaba el peruano Vasconcelos, cómo ese continente que cuenta con cuencas hidrográficas gigantescas, que tiene recursos minerales a destajo, puede sufrir la situación que sufre, en tanto otros países que no cuentan con ninguno de esos medios, esas materias primas, como Japón, se encuentran en el primer nivel de su desarrollo? Pues en gran medida por el desorden cultural, antropológico, por la falta de seriedad política, por el caudillismo, en fin, por una serie de lacras y tragedias heredadas del siglo XIX, arrastradas durante el siglo XX y sobre todo pervertidas por la ilusión de la utopía. Hemos sido un continente, como decía un gran analista francés, que ha preferido creer en el delirio, los mesías y las utopías que en el trabajo esforzado, minucioso, directo. Y así vemos que este continente ha estado hace nada en manos de Cuba, en manos de una ideología totalitaria, objetivamente, como ha sido el caso de Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina. Es decir, hace nada el continente estuvo prácticamente en manos de la izquierda castrista de América Latina. Y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, chileno, militante del Partido Socialista, obedecía a los lineamientos de la Revolución Cubana más que de la Carta Democrática de la OEA. Son situaciones muy complejas, muy dinámicas, muy angustiosas, por cierto, y la misma pregunta que cabe hacerle a los venezolanos, cabe hacérsela a los bolivianos, por ejemplo. ¿Van a aceptar que el presidente de Bolivia insista en mantenerse en la presidencia de la República? ¿Por qué vuelven las presidencias en América Latina? ¿Por qué la señora Michelle Bachelet no se conformó con una presidencia? ¿Y por qué el señor Sebastián Piñera tampoco? Es decir, hay una cantidad enorme de irracionalidad en el corazón y la mente de nosotros, los latinoamericanos. Somos el continente, como decía Alejo Carpentier, ese gran novelista cubano, de lo real maravilloso. Pero eso real maravilloso se traduce en miseria extraordinaria en un país rico, algo que no se lo explica nadie. Usted hace momentos atrás decía que Venezuela se ha convertido en una gobernación de Cuba. ¿Realmente existe entonces una salida electoral para su país o qué otras alternativas existen, teniendo en cuenta que por lo menos en las últimas elecciones que se han dado no se ha visto una masiva participación de la oposición? Por lo menos esa es la lectura que se tiene, o se la identifica a una oposición un poco fragmentada. Bueno, toca usted un tema que a nosotros los venezolanos nos afecta en lo más profundo. Por razones de tradición democrática, por lo menos a partir de 1958, cuando se estableciera, gracias a un gran político, Rómulo Betancourt, y a un partido de gran solvencia como Acción Democrática, una muy importante democracia, ese país considera que el desideratum para resolver los conflictos es resolverlos democrática, pacífica, constitucionalmente. El problema es que uno puede intentar resolver los problemas constitucional, pacífica, electoralmente, cuando la otra parte también se somete al dictado de la Constitución, se somete a las normas del juego, es decir, un gobierno y salir, o un gobierno con una reelección de otro candidato.
o un gobierno avalado por el respaldo popular. En Venezuela no es el caso. El actual gobierno convertido en régimen lleva 18 años en el poder. Dispuso de los medios más fastuosos que recuerde la historia de América Latina. Estamos hablando de 3 trillones de dólares, es decir, 3 millones de dólares que se han esfumado sin que haya quedado en el país nada. Después de recibir 3 millones de dólares, los hospitales están por el suelo, las calles están destrozadas, no hay alimentos. Explíqueme, ¿cómo es posible que ese gobierno se mantenga en el poder? Por una razón muy sencilla, por la corrupción más delirante. Se calcula que han desaparecido en los laberintos de la corrupción alrededor de 300.000 millones de dólares, y cualquier alto funcionario del gobierno dispone de 1.500, 2.000, 3.000 millones de dólares en cuentas bancarias, como la hija del presidente de la República, por cierto, que siendo una muchachita que ni siquiera tiene bachillerato, ha sido nombrada embajadora en las Naciones Unidas de manera de protegerla con un estatus diplomático, y cuenta con una cuenta de por lo menos 2.000 millones de dólares. Bueno, gracias, Antonio. Quiero hacer una pregunta. Usted tocó un tema de fondo. Habló sobre el liderazgo en Latinoamérica. Nombres como Porfirio Díaz, Álvaro Obregón, José Domingo Perón, Getúlio Vargas, Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer, Víctor Paz Estenssoro, Stroessner, Hugo Chávez, Anastasio Somoza, Fidel Castro, Evo Morales, Daniel Ortega, etcétera, son nombres de liderazgos fuertes, de caudillos, donde parecería que la personalidad del líder es de más fuerza que la institución misma. Entonces, quiero preguntarle por qué cree que se da ese fenómeno en Latinoamérica de ese tipo de liderazgo y que no vemos en otros continentes. Bueno, mire, nosotros tenemos un grave problema. Lo he hablado muchas veces con un muy querido amigo, gran conocedor de nuestra región, que es Mario Vargas Llosa. Y Mario me ha dicho, lo que pasa es que los latinoamericanos tenemos 200 años de existencia. Y en 200 años de existencia irrumpimos en la vida política mundial con guerras devastadoras. En el caso de Venezuela, la independencia nos costó 300.000 cadáveres. Se dice fácil, pero pocos años después hubo una matanza de 150.000 venezolanos en la llamada Guerra Federal entre 1858 y 1863. Digamos que, y tuvimos nosotros en Venezuela en todo ese siglo una dictadura tras otra. La última dictadura en Venezuela fue derrocada por un movimiento conjunto de fuerzas populares y una nueva oficialidad democrática militar en 1958. En cambio, Europa ha tenido guerras de religión, guerras de cultura, guerras revolucionarias, guerras nacionales, 2 guerras mundiales, infinidad de casos espantosos. No olvide usted que yo acababa de nacer y ya estaban siendo gaseados 6 millones de judíos en Alemania. Entonces, nosotros adolecemos un poco de ese gran problema que es la juventud política. Somos un continente joven que se hace camino al andar, como diría Antonio Machado, y en ese esfuerzo estamos. De manera que nos vemos compelidos por la globalización a marchar a un ritmo que no somos capaces de acompañar. Estamos dialogando con Antonio Sánchez García, es un historiador, filósofo de la Universidad de Chile y en la Universidad Libre de Berlín Occidental, es donde ha estudiado, profesor de Historia Medieval y Moderna en la Universidad de Chile.
Don Antonio, yo quiero consultarle a usted en relación a lo que está pasando allá con la oposición. Usted sabe que Enrique Capriles amenazó con retirarse de la coalición opositora venezolana y esta medida la asume en reproche a la juramentación de 4 gobernantes opositores ante la constituyente. ¿Cómo se maneja todo esto? ¿Cómo ve una vez más esta situación de la oposición? ¿Se debilita, no se debilita? ¿Qué pasa con esto? Bueno, mire, yo quiero decir algo que resulta doloroso reconocer, pero la élite política venezolana no se caracteriza precisamente por un arraigado sentimiento patriótico. Y muchas veces, más que la preocupación por Venezuela como patria, prima la preocupación de los intereses personales en función de ilusiones de poder futuro, que es lo que ahora sucede. Hay quienes, como además figuras muy importantes en la oposición, el secretario general de Acción Democrática, creen realmente que es posible vencer al gobierno que maneja todos los instrumentos electorales y hace con ellos lo que quiere porque para eso tiene la Fuerza Armada. Cree que es posible que él sea el próximo presidente. Y como él cree que es posible que sea el próximo presidente, hace cuanto esté a su alcance por impedir que en Venezuela explote, irrumpa una insurrección popular que ponga las cosas en su orden. Y a eso concurren además quienes creen que la dictadura venezolana es como cualquier otra, es como la de Pinochet, y se basan en el ejemplo de Pinochet para decir, si Pinochet se fue con elecciones, ¿por qué no Maduro? Y no se dan cuenta que la dictadura de Pinochet era una dictadura, como llamaban los romanos, comisarial, con un encargo recibido por las instituciones para resolver un problema e irse, y la dictadura de Nicolás Maduro es constituyente, como la de Fidel Castro, una dictadura que llega para quedarse, para destruir el país, para arrasar lo que hay y construir en su lugar el maravilloso reino de la utopía, que siempre, lo sabemos desde la historia de la Unión Soviética, termina en pesadilla, en infierno. Entonces, el socialismo democrático y el socialismo tiránico, constituyente, castrista, son consanguíneos. Ese es uno de los más graves problemas que tenemos en Venezuela. Y el otro, no existe en Venezuela liberalismo. Nunca ha existido una derecha como la que existe en Chile y es representada en este momento por Sebastián Piñera o por el señor Kast. Nosotros todos fuimos, somos y posiblemente seremos de izquierda. Es la tragedia de un país zurdo, pero zurdo con un solo pie, no con dos. Bueno, gracias. Y tengo una última pregunta en los poquísimos minutos que nos quedan, o segundos tal vez. Existe un desafío en Venezuela, la solución no necesariamente el intervencionismo internacional, la vía electoral tiene con muchos desafíos y el diálogo también ha sido sujeto a mucha presión. ¿Cuál es, a su criterio, la salida a esta crisis en Venezuela? Bueno, mire, la salida a esta crisis, yo pienso, dada la naturaleza del régimen, solo será posible con una inmensa presión de calle, como se diera en Ucrania, como se diera en los países árabes, es decir, una presión que haga absolutamente insostenible el mantenimiento del aparato de Estado tal como hoy se entiende, y que esa presión de calle sea respaldada, como lo está haciendo, con coraje, con lucidez, con generosidad, por los factores internacionales. Debo recordar el nombre de un gran amigo personal mío, Luis Almagro. Debo recordar el nombre de los expresidentes, entre los cuales un gran y muy querido amigo, Tuto Quiroga. Debo recordar a Andrés Pastrana. Debo recordar a Fernando Enrique Cardoso, a Felipe González. La conciencia política de América y de España, de Hispanoamérica, está con la libertad en Venezuela.
Hemos llegado al cierre de esta edición, no nos queda más tiempo. Tus palabras de despedida, por favor. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Don Antonio, qué gusto escucharlo a usted allá desde Venezuela. Hemos estado muy atentos a todas las preguntas que ha respondido. El tiempo nos ha quedado corto. Gracias por aceptar esta invitación de La Verdad nos hace libres. Muchas gracias a ustedes por la amabilidad de invitarme y quedo absolutamente a la orden para cualquier otra presentación. Muchas gracias. Hemos dialogado con Antonio Sánchez. Él ha estudiado Historia y Filosofía en la Universidad de Chile, también ha estado en la Universidad Libre de Berlín Occidental, ha sido profesor de Historia Medieval y Moderna en la Universidad de Chile, investigador del Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile, ha sido columnista de El Mundo, también de Tal Cual, El Nuevo País, Notitar de Valencia y actualmente es colaborador de la revista Z y El Nacional. Con él hemos hablado aquí en La Verdad nos hace libres, este programa que también se difunde a través de la estación Optimum de cable allá en los Estados Unidos. Nosotros nos despedimos, Dios los bendiga, hasta pronto.